Las relaciones personales tienen capacidad para dos cosas. Uno, tienen la capacidad, si las gestionas bien, para hacerte tremendamente feliz. Pero también tienen la capacidad, si no las gestionas bien, para hacerte tremendamente infeliz. Ya habrás experimentado cómo a través de una relación personal te puedes sentir muy bien, ya sea una relación familiar, de amistades, de pareja, pero también habrás experimentado cómo a través de una relación puedes sufrir muchísimo. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos hacer para equilibrar más esas relaciones y sobre todo vas a conocer el significado profundo de esos problemas de las relaciones personales, de esos desafíos, para saber cómo proceder, elevarte y vivir mucho más realizado. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, siempre 8 de la mañana, hora española, de lunes a viernes, en vivo en el Facebook de Javier Má. Sabes que luego a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos en el YouTube. Y bueno, súper agradecido a la presencia que tenéis ahí, que algunas personas me comentáis, este podcast, Javier Má, lo he escuchado 2 veces, no sabes la alegría que me da. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Sabes que mi intención es cada mañana que empieces el día con una alta vibración, que empieces el día conectado, que empieces el día enfocado en lo realmente importante, que empieces el día con una semilla de bendición, con una semilla de crecimiento, con una semilla de sabiduría. Así que bueno, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime ahí por favor tu nombre, y si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme Soy Reiki en tu vida. Te recuerdo, para los que no estáis todavía en la formación, que estamos empezando la convocatoria y nos quedan muy poquitos días con las inscripciones abiertas. Por lo tanto, en el primer comentario fijado vas a poder pedir info y disponibilidad de plaza. Yo en el directo no me atrevo a decirte si todavía hay alguna plaza disponible, porque hay gente que lo escucha 3 o 4 días después y me dicen, es que decías que todavía habían. Digo, ya, pero es que la has escuchado 3 o 4 días después. Así que, para asegurarte, pide info en el comentario fijado, que está el enlace. Bueno, voy a saludaros ahí los que estáis en vivo. El otro día me decía una persona, me decía, no me saludas en el vivo. Pero es que no estaba en el vivo, estaba en la grabación, ¿no? Y en el vivo pasan los comentarios muy rápido y voy saludando a quien puedo. Marisa Llanos, buenos días, soy Reiki en tu vida. Adela Nieto, soy Reiki en tu vida. Carmen Terán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Mónica Tudela, Elvis, Rosalía. Antonia Arroyo, del de Lucena, Córdoba. Jordi, del de Tarragona, soy Reiki en tu vida. Yolanda, soy Reiki en tu vida. Emma. Susi, buenas madrugadas, del de Monterrey, México. Estrella Cal, buenos días. Monse Porcel, buenos días. Soy Reiki en tu vida. Genial. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a un tema muy interesante. Te decía en la introducción, las relaciones personales tienen la capacidad de darnos muchísima felicidad. Qué bonito es cuando estamos con alguien y nos sentimos bien. Qué bonito es cuando estamos con alguien y hay armonía, hay paz, hay equilibrio. ¿Sí? Pero qué feo es cuando estamos con alguien y estamos en conflicto y hay problemas en esa relación. Entonces, tenemos que partir de una base muy concreta, que es que conflictos como seres humanos vamos a tener en la vida, ¿sí? Son prácticamente, ponerlo en el contador 0 es prácticamente inevitable, ¿vale? Es más, si uno jamás en la vida tiene ningún conflicto,
también se puede plantear, cuando te digo conflicto, quiero decir desaveniencia, ¿eh? No tiene que ser algo muy grave. Los conflictos pueden ser de la escala del 1 al 10, pueden ser pequeños conflictos o pueden ser grandes conflictos. Pero si uno jamás tiene ningún conflicto con nadie, quizás es una persona que a todo dice que sí, y quizás es una persona que está pisando sus propios valores, ¿no? Es decir, que el conflicto también tiene su enseñanza. Ahora bien, el conflicto en una persona que está equilibrada tiene que ser la excepción, ¿sí? Anótamelo ahí. El conflicto en una persona que está equilibrada tiene que ser la excepción. No se me vale decir, no, sí, es que yo tengo muchos conflictos porque me sirven para sanar cosas. Bueno, es que a lo mejor hay un desequilibrio, porque generalmente uno tiene que, si está equilibrado y está en armonía, va a traer relaciones de armonía y de equilibrio, ¿sí? Esa es la realidad. Si uno no está equilibrado y no está en armonía, va a tender a atraer relaciones que crean desequilibrio y armonía. Ahora bien, incluso aunque uno esté equilibrado y en armonía, puede ser que puntualmente hay algún conflicto en alguna relación íntima, en alguna relación nueva, en alguna relación de pareja, de amistad, en una relación de familia, ¿sí? Incluso uno estando en armonía o estando en equilibrio, puede haber un conflicto, pero tiene que ser la excepción, porque esto quiero que se entienda bien, porque si lo que uno tiene habitualmente en sus relaciones es conflicto, predominantemente conflicto, entonces no es que tenga que buscar la enseñanza en la relación, sino lo que tiene que hacer es equilibrarse él, ¿sí? Es decir, ¿cuándo vamos a buscar las enseñanzas profundas en los problemas o en los conflictos de las relaciones? Cuando nosotros estamos en armonía, estamos en equilibrio y puntualmente tenemos un conflicto. Ahí sí es que tenemos que buscar qué nos puede traer de enseñanza eso. Pero si uno generalmente está teniendo conflicto, día sí y día no, entonces no tiene que buscar tanto la enseñanza en la relación, sino la enseñanza es que se tiene que equilibrar. Porque está trayendo situaciones y relaciones conflictivas, ¿sí? Decidme si me seguís en esto. Por eso siempre el trabajo empieza en uno mismo, ¿no? Mónica Leticia dice, el conflicto en personas equilibradas tiene que ser la excepción. Exacto, el conflicto está en armonía. Sí, porque ¿qué sucede? Que cuando uno no está equilibrado, inconscientemente, no quiere decir que sea conscientemente, sino inconscientemente siente atracción por el conflicto, ¿sí? Entonces él va a encontrar conflicto por todas partes en el exterior y también en sus relaciones, pero porque ese conflicto está dentro y no hay esa armonía dentro, entonces se siente atraído por eso, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez sabemos que los conflictos como seres humanos, dejarlos a cero es prácticamente inevitable, por muy armonioso que esté uno, te puede salir un conflicto. También sabemos que si uno está en armonía, los conflictos va a ser algo excepcional, no va a ser lo que predomine. Y luego, también tenemos que entender que hay unos conflictos que son necesarios y otros conflictos que son innecesarios, ¿sí? Los necesarios e inevitables cuando uno está en armonía son los que traen enseñanza, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. Cuando uno está en armonía y hay esos conflictos que no los hemos podido evitar, ahí es cuando trae la enseñanza. Ahora bien, si estamos en armonía, hay muchos conflictos que los vamos a poder evitar sin necesidad de tener que buscar una enseñanza para que después del conflicto, sino simplemente se evita el conflicto, ¿vale? Entonces, esos conflictos que no se pueden evitar sí que traen una enseñanza y ahí hay que ir. Entonces, ahora te voy a decir una de las principales causas que yo me he dado cuenta, porque cuando hablamos de energía, todo es energía, ¿sí? Tu cuerpo es energía, tus chakras son energía, pero tus relaciones son energía. Y las relaciones, por eso cuando escribí la saga Domina tu energía, en una de las estrellas de conciencia, te hablé de las estrellas de las relaciones,
que generalmente los seres humanos tenemos 5 tipos de relaciones. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que gran parte de los conflictos que tenemos en las relaciones personales, gran parte de los conflictos, no todos, pero gran parte de los conflictos son porque no entendemos bien estos 5 tipos de relaciones que tenemos, que es la estrella de las relaciones, ¿vale? Así que te voy a explicar esto para que te pueda servir para evitar conflictos y luego vamos a ver las enseñanzas profundas que traen los conflictos cuando ya no se pueden evitar, ¿vale? Susi dice, me causa conflicto no entender el conflicto. Bueno, pues ahí tienes 2 conflictos, ¿no? Es como si te enfadas y encima te enfadas por enfadarte. Pues lo que tienes que hacer es simplemente entender que no todo lo tienes que saber. Es un golpe de humildad también. Un golpe de humildad de, oye, no todo lo tengo que entender. No estoy en el momento de entenderlo todo. No tengáis absolutamente ninguna duda que aquello que tenemos que entender lo entendemos justo en el momento que nos toca entenderlo, jamás antes. Si antes no entendemos algo, es porque estamos justo en el momento de no entenderlo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser humildes en ese sentido, ¿vale? Y a partir de ahí, obviamente, el trabajo interior, y yo voy a dar pistas hoy para que se pueda llegar a entender, ¿no? Pero es como cuando uno, yo por ejemplo digo, está bien que uno tenga miedo, pero no es necesario tenerle miedo al miedo. Es decir, si yo tengo miedo y acepto el miedo, estoy en el primer paso para superar el miedo. Ahora, si yo tengo miedo y huyo del miedo, es decir, le tengo miedo al miedo, ¿qué sucede? Que todavía se va agrandando todo más. Es decir, nunca puedo combatir al miedo con más miedo. Al miedo, de la única manera que lo puedo combatir es con más amor. Pues al conflicto nunca lo voy a comprender entrando en conflicto porque no entiendo el conflicto. El conflicto lo voy a entender a través de la paz. Y la paz es aceptar que no entiendo el conflicto. Genoveva dice, mi conflicto ahora está en parar por momento las enseñanzas de curso de Reiki por continuar mis estudios que he dejado de juventud. Ahí cada uno tiene que ver las decisiones que toma en el camino. Cada uno tiene que ver las decisiones que toma y muchas veces no tiene que ser una cosa o la otra. Muchas veces pueden ser las 2 cosas también, ¿vale? Entonces, eso ya cada uno tiene que ver. Muy bien, pues venga, vamos, te voy a hablar, como te digo, de la estrella de las relaciones, los 5 tipos de relaciones que generalmente tenemos los seres humanos y la mayoría de conflictos es porque buscamos una cosa en la otra relación. Por ejemplo, primero de todo tenemos las relaciones de familia, ¿vale? Luego tenemos las relaciones de pareja, tenemos las relaciones de amigos, de amistad, tenemos las relaciones de trabajo y tenemos las relaciones maestras. Estos 5 tipos de relaciones generalmente tenemos, que es la estrella de las relaciones. Entonces, anótamelo ahí, tenemos las relaciones de familia, las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las de trabajo y las de maestría. Las de maestros. Las relaciones maestras, ¿cuáles son? Son las relaciones donde nos reunimos con personas que están en la misma vibración y con un objetivo común muy claro. Por ejemplo, si uno crea grupos de estrellas de conciencia o dentro del grupo de alumnos de Reiki en tu vida, estamos unidos personas que queremos vivir en paz y elevar el nivel de conciencia. Bueno, pues eso son relaciones maestras. Relaciones maestras son personas que están con un mismo objetivo muy claro y muy definido y están dispuestos a trabajar y a comprometerse por ese objetivo. Sí, eso son las relaciones maestras. También pueden haber relaciones maestras en los emprendimientos, ¿no? Que haya 2, 3, 4, 5 emprendedores que se reúnan para compartirse cosas y para vibrar, para hacer crecer sus emprendimientos. Bueno, pues eso son relaciones maestras. Las relaciones maestras, una de las bases es que tienen que tener armonía. Si hay alguien que crea desarmonía, hay que echarlos de esos grupos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perjudican a todo el grupo. Esto es importante que se entienda. Relaciones maestras no es un lugar donde hay conflicto. Las relaciones maestras es un lugar donde hay paz y donde hay armonía.
¿vale? Porque si no, en lugar de elevarse, se empequeñecen. Entonces, dicho esto, que tenemos las relaciones de familia, las de pareja, las de amigo, las de trabajo y las maestras, ¿qué suele suceder? Que muchos de los conflictos que hay es porque estamos pidiendo en una de estas relaciones que nos den algo que a lo mejor no tienen por qué darnos. Te pongo el ejemplo. En las relaciones de familia, oye, pues las relaciones de familia son relaciones de familia. Muchas veces el padre o la madre o la hermana no tienen por qué hacer de amigos, ¿sí? O no tienen por qué hacer de relaciones maestras. A lo mejor el padre o la madre o la pareja incluso no está por una serie de labores y la otra persona sí. Oye, pues puede tener la relación de pareja, pero fuera de esa relación de pareja puede tener relaciones maestras, por ejemplo, ¿no? Y eso, como digo, muchas veces hay mucho conflicto, porque a veces el hijo busca en el padre el rol de amigo, el padre quiere ser el amigo del hijo, ¿sí? Al mismo tiempo vibrar en las mismas cosas que a lo mejor no. Oye, a lo mejor sí sucede, a lo mejor sucede que hay una relación en la familia que puede ser un familiar y además también puede ser una relación maestra. Oye, pues si da, da. Pero si no da, no hay que buscar ahí, porque muchos de los conflictos son con eso. Es igual que, por ejemplo, con las relaciones de pareja. Oye, tu relación de pareja a lo mejor te puede dar unas cosas, pero otras no te va a dar. A lo mejor tú tienes un hobby que es, yo qué sé, que es ir a jugar a tenis. Y estás insistiendo en que tu pareja venga a jugar a tenis y a lo mejor no le importa un bledo el tenis. Y se crea ahí un conflicto que no tiene, es que no me acompañas, es que no sé qué, no tiene ningún sentido. Búscate una persona para jugar a tenis, ¿sí? Y te vas a jugar a tenis con esa persona porque tu pareja, claro que te tiene que dar cosas, pero principalmente los valores. Oye, y si luego hay algún hobby que coincide con tu pareja, pues bienvenido, disfrutáis ese hobby. Pero no tenemos que buscar, o sea, los seres humanos que tendemos a agarrar una de estas relaciones, o bien la de familia, pareja, amigos, trabajo y maestra, y exigirle a la persona que nos lo dé todo. Que sea un familiar, que sea una pareja al mismo tiempo, que al mismo tiempo sea amigos y que al mismo tiempo sea una relación maestra. No tiene por qué ser así. Y muchos de los conflictos es porque estamos buscando algo que en ese lugar no nos lo van a dar. Nos pueden dar otras muchas cosas. Pero eso, a lo mejor concreto, que estamos insistiendo en que queremos eso de esa persona, no nos lo va a dar. Y a lo mejor nos está dando otras muchísimas cosas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando con 18, 19 años yo ya tenía muy claro que no quería ser un trabajador de una fábrica, yo había estudiado electrónica, pero tenía muy claro que no quería trabajar en una fábrica y tenía claro que quería emprender en un futuro y lo primero que podía hacer era buscarme un trabajo donde no tuviera un sueldo fijo, donde simplemente me pagaran según los resultados que yo daba. Y eso yo lo tuve muy claro desde el principio y así hice. Yo nunca he trabajado por un sueldo, siempre he trabajado por un variable. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tenía pensado emprender, yo sé que eso es lo que necesita un emprendedor. Un emprendedor no tiene un sueldo. Entonces, dicho eso, en mi casa, por ejemplo, mi padre me insistía constantemente en que tienes que estar en una fábrica, tienes que tú, porque vienes de familia trabajadora, has estudiado electrónica, tal, no sé qué. Y ahí había un conflicto entre mi padre y yo, en que él intentaba convencerme a mí de que yo fuera un trabajador de una fábrica y yo le intentaba convencer a él de que lo mejor era emprender, porque tenías más libertad y te daba. No tiene ningún sentido. O sea, yo estaba buscando en mi padre algo que no tenía que buscar ahí. ¿Sí? Con el tiempo lo entendí y ahora, por ejemplo, con mi padre ni siquiera hablamos de eso. Yo sé lo que él piensa, él sabe lo que yo pienso y ya está. Y buscamos puntos de unión en otros aspectos, no en ese. Pero antes, ¿qué hacíamos? No buscábamos puntos de unión y solamente buscábamos el punto de desunión. Pues eso es lo que tienes que evitar. Entonces, en el caso que te estoy explicando de mi padre, no tenía ningún sentido que yo me pusiera a hablarle de mis emprendimientos a mi padre. ¿Por qué? Porque ni los entendía ni los aceptaba. ¿Sí? Me gustara o no me gustara, ni los entendía ni los aceptaba y esa era la realidad y no quería decir que no me quisiera, no quería decir que quisieran mal para mí, no, para que estaba en otro rollo. Bueno, pues yo qué tuve que hacer, buscar esas relaciones maestras de emprendimiento por otro lado. ¿Se entiende o no? Porque esto es súper importante. De verdad, si solamente te quedas con eso del podcast y lo aplicas en tu vida,
te vas a ahorrar conflictos sin absolutamente ninguna duda, ¿sí? Decirme ahí si me seguís. 5 tipos de relaciones: familia, trabajo, pareja, amistad y maestra. Exacto. O muchas veces también creemos que un compañero de trabajo tiene que ser un amigo. No tiene por qué ser un amigo. Hay veces que suceden que de manera natural un compañero de trabajo se convierte en un amigo, ¿sí? Pero no tiene por qué. Uno no tiene por qué irse a tomar copas con un compañero de trabajo. Lo que tiene que hacer es que haya armonía en el trabajo. Eso sí, ¿sí? Pero no tiene por qué estar dándose besitos con el compañero del trabajo o abrazos si no lo siente, porque no hay una amistad ahí. Que la puede haber, claro que la puede haber, pero no tiene por qué ser obligatorio. Y muchas veces obligamos en un tipo de relaciones a que cumplan todos los roles. Y eso, dejarme decir, que no es lo más factible, ¿vale? Emma, si te sigo. Antonia Arroyo, sí, muy claro. Alicia Martín, perfecto. Pues venga, una vez entendemos por dónde vienen gran mayoría de los conflictos y entendemos que hay muchos conflictos que los podemos evitar, ahora vamos a ver esos desafíos en las relaciones, es decir, esos problemas en las relaciones, qué enseñanzas nos pueden traer, ¿sí? Pero fíjate que vuelvo a repetir, porque hay gente que se apunta, que se une después, y esto es el resumen de la primera parte que hemos visto y es muy importante. Antes de ver las enseñanzas que nos pueden traer los conflictos y los problemas en las relaciones. Primero de todo, una persona que generalmente esté en armonía no tiene por qué atraer conflictos a cada momento, sino va a ser de manera muy excepcional, porque va a tener la capacidad, primero, de atraer relaciones pacíficas, porque él va a estar en paz, y luego va a tener la capacidad para, cuando pueda emerger un conflicto, solucionarlo antes de que el conflicto vaya más. Aún así, incluso una persona que está en armonía puede ser que en un momento determinado pueda tener conflicto en la vida y trae una enseñanza. Primera de todas, déjame ver un poquito de agua. Espejo de tus miserias, ¿sí? Es decir, y aquí te voy a puntualizar en algo que creo que hay veces que no se termina de entender bien o hay una confusión, ¿no? Uno dice si aquello que ves en el otro es que está en ti también. No es exactamente así. Puede ser, pero no tiene por qué ser exactamente así. Pero lo que sí que es cierto, que si hay algo a ti que te enfada de otro, te está enseñando tus propias miserias. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo claro para que lo veas. Si yo, por ejemplo, veo en algún momento a algún político que está robando, ¿sí? Y yo digo, este es un sinvergüenza, y me enfado, este es un sinvergüenza, y me enfado, incluso me enrabieto, no me está diciendo que yo sea un ladrón, sino me está diciendo que hay rabia dentro de mí y que lo que tengo que hacer es ocuparme de esa rabia en lugar de ocuparme del robo que está cometiendo aquel político. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Esto es como si tú, por ejemplo, ves a cualquier persona y ves que la persona, no sé, alguien ha violado a alguien y te enfadan mucho y te enfadas y te enrabietas y dices qué injusto que es, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué quiere decir? ¿Que tú eres un violador o que hay un violador dentro de ti? No quiere decir eso, que haya un violador o una violadora dentro de ti. Quiere decir que hay rabia dentro de ti. Entonces te está haciendo de espejo para que puedas sanar tu rabia. ¿Sí? Me explico en esto porque hay veces que uno se piensa que la característica que ve en el otro es una característica que tienes tú. Y hay veces que sí, tú tienes que examinarlo, pero hay otras veces que no. Simplemente te está reflejando miserias que tú tienes. Pero la miseria que tú tienes puede ser diferente a la que tiene ese. Eso es súper importante que se entienda también. ¿Vale? Pero, indudablemente, si tú ves algo en el otro y te enfada a ti, te está hablando de tus propias miserias también. Muy bien, otra de las enseñanzas que nos trae, que es la diferencia de abordar el conflicto en la antigua era y en la nueva era, ¿sí?
En la antigua era, el conflicto, o sea, cuando aparecía un conflicto, era una oportunidad para distanciarse, ¿sí? El conflicto en la antigua era una oportunidad para distanciarse. El conflicto en la nueva era, o sea, cuando digo distanciarse no quiere decir distanciarse físicamente, ¿eh? Es distanciarse en cuanto a conexión. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una relación de pareja para aterrizarlo y que se entienda bien. Una relación de pareja discutiendo con la energía de la antigua era, ¿qué hacen? Que discuten, se enfadan, se quedan orgullosos el uno y el otro, y luego a lo mejor ni uno le pide perdón al otro, ni el otro al uno, y ya no se habla más. Se crea la discusión y ahí se ha creado una pequeña separación, aunque sigan juntos en la misma vivienda. Dependiendo de lo fuerte que haya sido la discusión, se crea más separación o menos. Y eso, cada vez, si hay discusiones y se abordan de una manera como en la antigua era, en el que no se va a la profundidad de la discusión, ¿qué sucede? Que cada vez hay más separación y llega un día que no se aguantan el uno al otro o están todo el día discutiendo. En cambio, el conflicto en la nueva era, como por ejemplo en la relación de pareja que estamos poniendo el ejemplo, ¿cómo se aborda? Se aborda de una manera diferente. Se aborda en el que uno deja a uno que se exprese, el otro deja al otro que se exprese, y cuando están calmados, hablan con total tranquilidad de qué es lo que se puede ajustar o qué es lo que uno ha visto. Te pongo un ejemplo. Si manera de comunicarse en un conflicto de pareja de la antigua era es que ya está bien porque cada vez que te digo que tienes que fregar los platos, no los fregas y ya está bien porque yo no soy tu madre que tenga que estar fregando los platos. Ese es el conflicto de la antigua era y así es como lo soluciona la antigua era. El conflicto en la nueva era es la resolución del conflicto en la nueva era es, si toca fregar los platos, se fregan y luego se habla con la persona y se dice, oye, hemos hablado varias veces y sabes que es importante porque a mí la verdad es que me hace sentir un poquito mal que siempre tenga que lavar yo los platos. ¿Tú lo ves justo? ¿Crees justo que haya ese desequilibrio? Dime porque a lo mejor soy yo que no estoy entendiendo algo. Y se dice con toda la tranquilidad del mundo y sin ningún tipo de ironía. Esa es la manera. En la otra manera, a lo mejor o no se dice nada o se dice mal dicho y eso va creando una distancia cada vez más. ¿Vale? O sea que la segunda enseñanza que nos trae en los conflictos es que tenemos que abordarlo en una manera de una vibración más alta. Es decir, como en la nueva era. ¿Por qué? Porque si lo abordamos de esa manera, en lugar de crear una distancia, generalmente se crea un acercamiento. ¿Por qué? Porque uno entiende más a la otra persona y la otra persona le entiende más a uno. ¿Sí? Esto es súper importante. Si abordamos el conflicto, como te estoy diciendo, en la nueva era, en lugar de crearse una distancia, se crea un acercamiento. Obviamente, si luego está uno con un patán o con una patán, pues se tendrá que ir a otro lugar, es obvio, ¿no? Pero si está con una persona que quiere estar, que se aman y que son buenas personas los dos, pues seguramente eso va a llegar a mejorar la relación. Ahora, si uno habla cosas que son importantes para ti 200 veces con una persona de una manera de la nueva era y esa persona no entra por ahí, y tú no estás conforme con eso, pues lo que te tienes que preguntar es qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces no te tienes que preguntar qué es lo que tengo que aprender de la relación, sino te tienes que preguntar qué es lo que yo estoy haciendo aquí en esta relación, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y ahí ya, pero fíjate que siempre es asumiendo responsabilidades. Venga, vamos al 3. Un significado clarísimo en cuanto a las relaciones. La transformación personal. Mirar, yo tengo muchísimos alumnos que han venido a aprender a la escuela después de un divorcio, después de una situación muy conflictiva con algún familiar, con madre, padre, hermana, ¿sí? Han tenido un conflicto tan grande que les ha generado un sufrimiento y han dicho, oye, quiero mejorar mi vida, quiero liberarme de este sufrimiento. Bueno, pues ese es el significado también. Hay veces que
no reaccionamos de una manera suave. Y hay veces que para hacer un trabajo interior de transformación personal con nosotros mismos, tenemos que tener una situación más dolorosa, más fuerte. Y esa situación dolorosa, ayer estábamos hablando, por ejemplo, de la enfermedad, ¿no? Y estábamos hablando del significado de las enfermedades. Aquí también en las relaciones puede pasar de vivir una situación dolorosa porque tienes que hacer cambios en tu interior y no los estás haciendo ni los vas a hacer si no te encuentras con esa situación dolorosa. Por lo tanto, en el caso de separaciones, divorcios, conflictos gordos con familiares que no ves cómo resolverlo, son una oportunidad también de transformación personal porque es cuando uno aterriza y dice, oye, tendré que hacer algo con mi vida, ¿vale? Hay ciertas cosas que nosotros no las podemos controlar. Momentáneamente y a corto plazo, si tú tienes una relación que te está haciendo la vida imposible, a corto plazo difícilmente puedas manejar esa relación, ¿sí? Y sobre todo si no hay un trabajo interior profundo. Si hay un trabajo interior profundo, tendrás capacidad o bien para manejar esa situación o bien para alejarte de ahí, porque no la vas a querer, ¿sí? Es decir, las personas, esto también es importante, porque con la espiritualidad y con la nueva era de la espiritualidad se confunden muchas cosas. Hay personas que salen de una relación conflictiva y entran en otra y dicen, no, es que esto va bien porque estás aprendiendo. Vamos a ver, va bien porque estás aprendiendo. La vida no consiste en estar sufriendo todo el día con las relaciones. No. La vida consiste en disfrutar el proceso. Y uno, si está equilibrado, tiene que tener relaciones de pareja que le traigan más paz que conflicto. Si a ti una relación de pareja te trae más conflicto que paz, no es que tengas mucho que aprender. Es que ahí hay cosas que no están ajustadas, ¿vale? Insisto, obviamente lo que tiene que tener una relación de pareja de la nueva era es generalmente paz y puntualmente un conflicto, y entonces se aborda de la manera que te he dicho. Pero eso de que uno está en conflicto todo el día con una relación de pareja, yo lo tengo súper claro. Yo cuando conozco a una persona, si esa persona la veo que está en un conflicto o está generalmente buscando conflicto por cualquier tontería, no la quiero en mi vida para nada, sea amistad, sea pareja, no la quiero para nada. Que se trabaje interiormente y cuando esté bien trabajadita, entonces que venga a mí. Pero lo que no voy a hacer yo es que estoy cuidando el templo de mi cuerpo y de mi mente cada día con mucho esfuerzo y durante muchos años para dejar entrar en mi vida a alguien que a la mínima tontería te crea un conflicto, ¿sí? Entonces, cuando alguien a la mínima tontería te crea un conflicto, aquí no hay nada que aprender. Aquí lo que hay que hacer es que la otra persona vaya, se trabaje un poquito y luego vuelva. Y si tú estás ahí, eres tú el que te tienes que preguntar qué es lo que yo hago aquí. Simplemente preguntándotelo, ¿no? O cómo he hecho yo para atraer eso y para seguir sosteniendo eso. Muy bien, venga, vamos a la siguiente. 4. Otro de los significados de las relaciones de las relaciones personales. El trabajo del desapego, ¿sí? Es súper importante que entendamos que nuestra alma va a estar constantemente empeñada en que seas feliz sin estar atado a cosas externas. Es decir, que tengas la capacidad de ser feliz sin depender de nadie, sin depender de una relación de pareja, que obviamente los seres humanos nos tenemos que relacionar con seres humanos, pero digo, el apego ese de que si estoy con esta persona o estoy con alguien, estoy feliz, y si estoy solo, no estoy feliz, ¿vale? Si una persona es así, generalmente, la vida le va a poner en situaciones conflictivas en las relaciones o va a tener muchas más rupturas en las relaciones de las que le gustaría, porque la vida le está diciendo, oye, tienes que trabajarte el desapego, tienes que ser feliz solo, tienes que ser feliz sola, tienes que conectar con el amor de tu corazón, tienes que conectar con tu felicidad interna. Y una vez conectas con el amor de tu corazón, una vez conectas con tu felicidad interna, cuando eres feliz solo, ahora es el momento de que seas feliz con otro también. Pero no tienes que estar buscando tu felicidad en el otro, porque si estás buscando tu felicidad en el otro, tu alma, que ha venido aquí a practicar el desapego también,
te va a poner en esas situaciones conflictivas, ¿vale? Así que otro de los significados es el trabajar el desapego. Y que va unido con estas 5, que es buscar la felicidad dentro de ti. No estar buscando la felicidad en tus relaciones de pareja. Claro que las relaciones de pareja te aportan mucho valor y te pueden dar muchas cosas, y las relaciones personales de amistad te pueden dar mucho valor y te pueden aportar muchas cosas. Claro que sí. Y en eso estamos, en tener relaciones con las personas. Pero uno tiene que ser feliz solo. Es decir, si estás en tu casa y no quedas con nadie un día porque te apetecía quedar con alguien y ese alguien no viene a verte o no vas a verle o no te puede ver, que tú puedas quedarte en tu casa conectado con el amor de tu corazón y disfrutando de tu presencia. Créeme que si no eres capaz de disfrutar de tu presencia, va a ser complicado vivir con altos niveles de realización personal. Ya no te digo soportarte, tenemos que pasar en diferentes niveles, ¿eh? O sea, hay un nivel cuando uno está en mucho conflicto, ahora ya digo un conflicto interno, mucho conflicto con uno mismo, no se aguanta uno mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has llegado en algún momento de tu vida que digas no me aguanto a mí mismo? ¿Sí? Dime si te ha pasado alguna vez en tu vida que digas no me aguanto a mí mismo. Cuando digo no me aguanto a mí mismo, es no me aguanto al proceso de pensamientos de mi mente, ¿eh? No aguanto a mi mente. O sea, no es que no te aguantes a ti como alma, sino todo el proceso de pensamientos que tienes. Entonces, cuando uno no se aguanta a sí mismo, tiene que empezar como mínimo a soportarse, a aguantarse. Pero luego el nivel siguiente es disfrutar de uno mismo. Disfrutar de uno mismo a solas. Y eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Y también es uno de los significados, o de uno de los significados que pueden traer los desafíos en las relaciones. Oye, empiézate por aguantarte a ti mismo, por disfrutarte a ti mismo, y luego te daremos algo para que disfrutes. Esto es como... esto pasa absolutamente con todo, ¿eh? Es como si uno, por ejemplo, con el dinero, que eso lo veremos mañana, hablaremos de los desafíos en la economía, porque están y qué enseñanzas nos pueden traer, pero eso es como si uno, por ejemplo, tiene poco dinero y no se siente agradecido con ese dinero. Difícilmente le pueda llegar más, porque el universo no te va a dar nada que no te sientas agradecido por ello. ¿Sí? Pues con el disfrute de ti mismo es exactamente igual. Difícilmente te vaya a dar mucho más disfrute si no eres capaz de disfrutarte a ti mismo. Muy bien. 6. Otro de los significados. Sanación ancestral. También estos conflictos pueden ser una oportunidad de sanación con la familia. Y eso lo podemos experimentar, o lo has podido experimentar, o puedes experimentarlo. Puedes tener durante una época de tu vida un conflicto importante con algún familiar tuyo cercano y que ese conflicto se sane y por ende se empiezan a sanar otras muchas cosas en ti, en la otra persona y en la familia. ¿Por qué? Porque ha habido una sanación del árbol genealógico. Cuando una persona se sana, no solamente se sana esa persona, pero cuando dos personas de la misma familia sanan algún conflicto, no solamente esas dos personas están sanando el conflicto, sino está sanando todo el árbol genealógico también, ¿vale? Así que también es una oportunidad de sanación ancestral, sobre todo cuando el conflicto es en la familia, cuando está el conflicto en la familia. Sabéis, en Reiki en tu vida os enseño mucho, sobre todo con la caja de Reiki, la parrilla de cristales de cuarzo, en el tercer nivel, es muy poderosa para trabajar también el tema de las relaciones familiares. Veo un poquito de agua. Mónica dice, sí, a mí me ha pasado que muchas veces no me entendía, hoy por hoy estoy mucho mejor, genial. Silvia Cristina, sí, me ha pasado de no aguantarme a mí mismo. Bueno, pues cuando no nos aguantamos, lo que no estamos aguantando obviamente es ese proceso mental, ¿no? Que nos está haciendo la vida imposible. Tener en cuenta que la mente es una herramienta superpoderosa, poderosísima. Lo que pasa es que la gran mayoría de la sociedad está utilizando la mente en su contra en lugar de utilizarla a su favor. ¿Qué es utilizar la mente en su contra? Pues dejar que en su mente esté todo ese nido de pensamientos limitantes, pensamientos de miedo,
pensamientos de conflicto que te están haciendo la vida imposible y te van a hacer atraer relaciones que te hagan la vida imposible, ¿sí? Por pura ley de atracción. Entonces, cuando empezamos a hacer un trabajo profundo, como estamos haciendo tanto ahora también en el máster de coach energético y espiritual, pero en maestría Reiki del de cero, cuando hacemos un trabajo profundo, de manera paulatina, no de un momento para otro, sino de manera paulatina, lo que vamos haciendo es cambiando ese parloteo mental y ese programa mental. Entonces pasamos de no aguantarnos a aguantarnos, de aguantarnos a disfrutarnos y de disfrutarnos a ser los creadores de nuestra propia vida, pero de manera consciente en aquello que queremos. Cuando uno no está trabajado de manera profunda, ¿qué hace? Es el creador de su propia vida, pero es el creador inconsciente y está creando aquello que no quiere atraer. En cambio, cuando uno pasa a ser un creador consciente, empieza a atraer. Pero fíjate que el creador consciente, uno a veces intenta ser creador del de no aguantarse a sí mismo. No vas a crear miseria. Olvídate de crear ahora, ¿sí? Por eso yo insisto muchísimo en esto. Hay personas que se quieren enfocar en crear la vida de sus sueños y no se aguantan a ellos mismos. No, vas a crear miseria, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que si uno no se aguanta a sí mismo y se pone a querer crear algo, va a crear miseria. Tiene que pasar de no aguantarse a aguantarse. De aguantarse a disfrutarse. Y en el momento que se está disfrutando, ahí empieza a crear de manera consciente aquello que quiere en su vida, porque va a empezar a crear desde una semilla de potenciadora, desde una semilla de bendición, desde una semilla de creación positiva, ¿vale? Los seres humanos tenemos poder creador, pero tanto como podemos crear miseria, podemos crear abundancia, es decir, tenemos la capacidad de crear abundancia, pero también tenemos la capacidad de crear miseria. Es decir, no es que la divinidad o la creación o Dios nos diga, tienes el poder creador, pero solamente tienes el poder creador para crear abundancia. No tienes el poder creador para crear carencia. O solamente tienes el poder creador para crear bendiciones, pero no para crear maldiciones. No. Tenemos el poder creador para todo. Dependiendo del trabajo que uno tenga, va a crear miseria o va a crear bendiciones. Va a crear carencia o va a crear abundancia, ¿sí? Esto es súper importante que se entienda. Muy bien, venga, vamos a las 7. Otro de los significados es la construcción de resiliencia, ¿sí? ¿La resiliencia qué es? Es la capacidad de tener situaciones complicadas y superarlas. Algunas veces también es como una prueba para crecer, ¿no? Oye, tienes un conflicto en tu vida, lo superas y creces. Es una manera de entrenar la resiliencia también. Luego, 8. También, fíjate, esta es la que muchas veces se habla, pero fíjate que es una solamente. Por eso digo que te quiero dar información rigurosa y te quiero dar mucha información en los podcasts. 8 también es un significado, puede ser de resolución kármica. Pero fíjate que no es el único, hay muchos. En algunos casos, en algunas personas será una cosa, en otras personas será otra, ¿sí? Pero también hay veces que hay resoluciones kármicas, que hay cosas que hemos tenido en otra vida con una persona concreta y ahora se están ajustando en esta vida. Y puede ser que sea de otra vida. Pero no tiene por qué ser siempre de eso. Lo que pasa es que eso es lo más fácil. Y esa no es la manera de ir profundo en el despertar espiritual. Lo más fácil es decir, no, será de otra vida y por eso ahora tengo conflicto. Eso es quedarse en la superficie. Eso es quedarse en la superficie. Ir más allá, que es observar todo lo que te he estado diciendo anteriormente. Porque hay cosas que no tienen que ver con otras vidas. Hay cosas que tienen que ver con esta vida. Muchas de las cosas, yo atrevería a decirte que la gran mayoría de cosas tienen que ver con esta vida. Y hay algunas, sí, efectivamente, que tienen que ver con otras. Pero hay mucha gente que por pereza de ponerse a inspeccionar bien en esta propia vida, en su propio proceso de pensamiento, en su autoconocimiento, en lugar de querer explorarse bien profundo, le echan las culpas a vidas pasadas. Y eso es tirar pelota afuera. Eso es, digamos, una forma moderna de espiritualidad light. La espiritualidad profunda es la que no le echo la culpa a las otras vidas y veo qué es lo que puedo arreglar en esta y qué tengo que ajustar en mí en esta, ¿vale? Porque es muy fácil decir que no, de vidas pasadas, esto es porque en la otra vida me encontré. Puede ser, sí, pero pueden ser otras muchísimas cosas como hemos estado viendo.
Y una última, y esta te quiero explicar una experiencia también mía con los perros. Dime si quieres que, porque os explico las experiencias para que se vea cómo estamos en un continuo aprender, ¿sí? En un continuo aprendizaje. Y nada, ningún favor te estás haciendo a ti mismo si crees que ya lo sabes todo. Ningún favor te estás haciendo a ti mismo si no tienes la humildad para saber que siempre tienes cosas que aprender, ¿vale? Y en relación a esta 9, que es la exploración de tu propia sombra. Veo un poquito de agua. Mirar, yo hace unos... Sí, pues, venga, os lo voy a explicar para que se entienda primero que tenemos que siempre considerar, por eso hay personas que me dicen, Javier, yo ya soy maestro, digo, vale, sí, pero es que yo tengo personas que han hecho 4 maestrías y están haciendo la 5ª conmigo en maestría Reiki desde cero. Esas personas son las que entienden que siempre se puede profundizar más en el trabajo interior, siempre se puede profundizar más. Esas personas son como yo, porque yo hice hasta 8, pero yo me sigo trabajando cada día y cada día... Siempre, al cabo del tiempo, te sale algo ahí que pensabas que ya estaba solucionado del todo. ¿Por qué? Porque como decía Gautama Siddhartha el Buda, cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. ¿Sí? Entonces, va a hacer unos 3 años que adopté unos perros, ¿sí? La verdad es que me lo pensé mucho antes de adoptarlo y mi intención era adoptar un perro. Y me lo pensé mucho porque yo soy una persona que me responsabilizo mucho con los compromisos que tengo, con lo que me comprometo, y yo sé el compromiso que es un perro. Además, yo vivo solo, con lo cual no tengo al perro a quien dejarle con alguien. Si me quiero ir, yo qué sé, 2 días con mis padres a cualquier sitio, no puedo hacerlo porque tengo los perros, ¿no? Además son perros grandes que no los puedes dejar en cualquier sitio. Bueno, en resumidas cuentas, que antes de adoptar al perro, me lo estuve pensando bastante a nivel de responsabilidad y luego sobre todo a nivel de libertad. Yo una de las cosas que valoro en mi vida mucho es la libertad, ¿sí? El no tener que estar atado a un sitio o el no tener una gran responsabilidad sobre otra persona. Por eso no he tenido hijos. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi foco también y mi foco principal está en hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, a mí me gusta comprometerme en algo y entregarme 200% a algo. Entonces, con los perros yo sabía que iba a ser igual. Y antes de adoptarlo, me lo pensé muchísimo. Pero bueno, al final decidí adoptarlo y me encontré en una encrucijada. Que cuando fui a adoptar al perro, tenía una perra que estaba viviendo con el perro, que eran como si fueran hermanos. Entonces, la perra la iban a llevar a un sitio no muy bonito. Y dije, madre mía, a esta perra la van a separar del perro... Y encima la van a llevar a un sitio que iba a estar en un garaje prácticamente, o sea, fatal, ¿no? Y se me ablandó el corazón y me quedé con la perra también, o sea, con los dos. Pero tengo que reconocerte que el primer año a mí me sobrepasó un poco eso. O sea, se me hizo duro en cuanto a que, bueno, pues adaptarme a la vida con ellos, ¿no? Una vida, pues yo totalmente independiente, a tener los 2 perros y tal. Y había momentos, porque yo, por ejemplo, me he trabajado mucho y me había trabajado mucho ya, y yo pensaba que no tenía prácticamente rabia dentro, que ya lo tenía todo sanado. Y bueno, y había días que me empezaba a salir una rabia, que me enfadaba con ellos y incluso los dejaba ahí en el jardín, venga, como castigados ahí, pero el tema no era tal que los dejara como castigados, sino el tema era la rabia con la que yo me iba adentro, ¿no? Y decía, pero madre mía, ¿esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde ha salido? Bueno, pues del maestro, esto estaba dentro del maestro y que al principio me culpé, incluso decirme, oye, pero ¿cómo tengo esta rabia siendo maestro de Reiki? Tanto tiempo, ya no solamente eso, sino tanto tiempo trabajándome, porque tú sabes que yo siempre te digo que no soy perfecto y que tengo cosas que sanar todavía y no tengo ningún problema, no tengo por qué esconder. O sea, soy alguien real, una persona real, no te encuentras con alguien que está intentando hacerte ver quién no es. No, soy una persona real como tú,
Unos estaréis más trabajados, otros menos, unos estamos más trabajados, otros menos. Unos tenemos que trabajar más otras cosas, otros tenemos que trabajar, cada uno tiene sus historias que trabajar. Entonces yo lo primero que me salió decir, oye, pero con todo lo que me he trabajado este tema, porque yo sí que generalmente antes tenía mucha rabia, hacía años, con todo lo que me he trabajado esto y todavía me sale esto y tal, no sé qué. Al principio me enfadé un poco, incluso me culpé un poco, pero luego ya rápido me dije, bueno, a ver, esto trae una enseñanza, ¿sí? Trae una enseñanza. ¿Qué enseñanza trae de entrada? Que, oye, la rabia todavía quedan algunos resquicios que sanar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo actuar de dos maneras. Una, culparme. Dos, enfadarme. O tres, bendecir porque estos seres de luz me están enseñando esa rabia para que termine de sanar y para que siga profundizando en la sanación y me vuelva una persona más amorosa, me vuelva una persona más dulce y me vuelva una persona que todavía sigue sanando esos resquicios, ¿vale? Por lo tanto, esto también es una oportunidad de ver nuestras propias sombras, pero sobre todo, para ver nuestras propias sombras tenemos que ser humildes también en decir, pues esto no es una casualidad, esto no es porque sí, sino es porque, y yo te puedo asegurar que gracias a ese primer año que pasé, hoy en día soy mucho más amoroso y tengo mucha más paz gracias a esa situación que pasé el primer año, ¿vale? Por lo tanto, es súper importante que siempre lo enfoquemos desde ese lugar. Bueno, si quieres aprender conmigo desde cualquier parte del mundo, te voy a dejar el enlace ahí para que puedas ir profundo, ya sea que empiezas desde absoluto cero o incluso si eres una persona que ya tiene, como te digo, eres maestro o tienes varias maestrías, te va a servir muchísimo para ir más allá. ¿Para qué? Para quitar bloqueos que te puedan estar limitando a nivel físico, bloqueos que te puedan estar limitando a nivel de relaciones y también bloqueos a nivel económico, porque es súper importante, os lo digo sobre todo a las personas que estáis dentro ya de la formación de Reiki en tu vida. Si todavía tienes bloqueos con la economía, lo que tienes que hacer primero de todo es agarrar la habilidad que te he enseñado y empezar a monetizarla, empezar a profesionalizarte un poco en ello, aparte de hacer los trabajos energéticos que os enseño, tanto en el máster de coach energético como también dentro de Reiki en tu vida, porque ten en cuenta que la economía son dos cosas, energía y manifestación de acción en el mundo físico, y eso es a través de tus talentos y a través de tus habilidades. Así que bueno, ahí en el primer comentario fijado tienes el enlace para pedir info, y si no lo encuentras puedes ir a la web de javierma.com, www.javierma.com. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, me voy a despedir de los que estáis ahí en vivo. Olga, del de Colombia, Alicia Martín, gracias a ti, Carmen, Gabriela, Emma, María Rosario, Carmen, María Camarasán, bueno, muchísimas, sabes que me quedo un rato ahí, siempre tengo cosas que aprender, Genoveva, así es, siempre tenemos cosas que aprender y que normalmente cuando, fijaros, y esto para ir terminando, pero esto es importante que se entienda, cuando uno está menos trabajado interiormente y más dormido espiritualmente, más miedo le da a reconocer sus caídas o sus errores. ¿Por qué? Porque tiene inseguridad sobre sí mismo. Cuanto más se trabaja uno interiormente, cuanto más profundo va, cuanta más sabiduría tiene, menos miedo tiene de reconocer sus caídas. ¿Por qué? Porque no tiene inseguridad sobre sí mismo, sabe que todos nos caemos y que nos volvemos a levantar. Así que uno tiene que hacer siempre un acto de humildad hacia sí mismo para ver qué puedo aprender para seguir avanzando y seguir creyendo. Muy bien, te mando un súper abrazo. Si no te estás formando conmigo, ahí tienes el enlace para pedir info. Recuerda que este mes de febrero vamos a empezar ya en breve y estamos dando las últimas plazas, cerramos ya inscripción muy prontito. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.